buenas horas en las que ven el video. El día de hoy, haré una tier list de la mayoría de críptidos, poniéndolos en las siguientes categorías de la más baja a la más alta. Invento, como su nombre lo dice, se refiere a críptidos que son inventos por sus descripciones. Origen claramente folclórico o porque ya fueron desmentidos muy poco plausible, se refiere a críptidos los cuales no han sido desmentidos, pero que tienen muy poca probabilidad de ser reales. 50-50 es un punto intermedio entre poco plausible y plausible. Plausible es la penúltima categoría, y se refiere a críptidos los cuales su existencia es muy posible, ya sea por sus descripciones no exageradas o similares a animales existentes. Pruebas físicas como fotografías o huesos, muertes humanas confirmadas y múltiples testimonios que son similares entre sí, y la última categoría, es para los críptidos los cuales definitivamente existen o existieron. Por razones como fotografías claras o entendibles, pruebas físicas concluyentes o porque son posibles científica y biológicamente. El primer críptido de la lista es el dingonek. El dingonek fue avistado por el cazador inglés John Alfred Jordan en 1907, cerca del lago Victoria en la República Democrática del Congo. Dingonek fue descrito como un animal acuático o semiacuático, con rasgos como escamas como de un pangolín, cabeza parecida a la de un perro o león, colmillos parecidos a los de los dientes de sable y una cola como de escorpión con un veneno muy potente. John Alfred Jordan dijo que le disparó a la bestia, pero Dingonek huyó de allí. Aunque Dingonek es una criatura increíble y enigmática, no creo que sea real, ya que su descripción es muy exagerada. Yo creo que John Alfred Jordan habrá visto algún pangolín y se le ocurrió mezclarlo con un león y ponerle cola de escorpión. Y así nacería el dingonek. Además, el dingonek carece totalmente de pruebas físicas. Sin embargo, lo dejaré en muy poco plausible porque capaz y John Alfred Jordan no lo inventó, simplemente lo habrá confundido con otro animal o habrá tenido alucinaciones con cocodrilos por estrés extremo en la jungla. Seguimos con el delfín rinoceronte. El delfín rinoceronte es una especie de delfín no reconocida avistada en el Océano Pacífico, específicamente en la ruta de Hawaii a Australia en 1824. En 1824 Jean-René Quoy y Joseph Gaimard avistaron una manada de delfines rinoceronte en el Océano Pacífico mientras iban de Hawaii a Australia, y los describieron como delfines que duplicaban el tamaño de una marsopa común. Las criaturas tenían un color de piel moteado de blanco y negro y poseían dos aletas dorsales, una en la espalda y otra más pequeña más cerca de la cabeza, lo que les dio el nombre de delfín rinoceronte y el nombre científico Delphinus rhinoceros. Lamentablemente, los delfines rinoceronte no levantaron la cabeza del agua, por lo que no se pudo observar si su hocico era largo como el de un delfín o chato como el de una marsopa, aunque actualmente lo reconstruyen más parecido a una marsopa. Y también los delfines rinoceronte estaban nadando junto al barco. Estos dos detalles limitaron la visibilidad de los observadores. Muchos años después, en 1991, Michel Raynal cambió el nombre científico de los delfines rinoceronte a Cetodipteros rhinoceros. Actualmente las opiniones están divididas. Algunos dicen que los delfines rinoceronte eran en realidad tiburones por las dos aletas dorsales, pero no tiene mucho sentido. Otros dicen que era una ilusión óptica de una cría nadando extremadamente cerca de su madre, creando la ilusión de una segunda aleta dorsal en la cabeza, y otros dicen que es una especie desconocida de delfín del Pacífico. El delfín rinoceronte es un críptido que me gusta mucho, pero carece totalmente de pruebas físicas y solo tuvieron un avistamiento confirmado, pero las explicaciones no me terminan de convencer. Lo pondré en 50-50 porque solo fue avistada una vez y no tiene pruebas como ejemplares varados o fotografías, pero las explicaciones científicas no son tan convincentes. Un críptido muy poco conocido, el jaguar negro de garganta blanca. El jaguar negro de garganta blanca, o como se le conoce en idiomas amazónicos, Onca cangusu, es descrito como un jaguar más grande que un jaguar normal, color negro azabache, garganta blanca, pelo con mechones.
Caza en parejas y a diferencia del jaguar melanístico, su color es descrito como un negro azabache sólido, sin rosetas visibles que suelen ser reveladas bajo cierta luz en los jaguares melanísticos. En el 2015, se vinculó a la taxonomía zoológica, al ser puesto como una nueva especie de felido por el zoólogo neerlandés nacionalizado brasileño Marcus Gerardus Maria van Roosmalen, quien nunca observó un ejemplar vivo y solo sabía de su existencia por relatos indígenas, pero posteriormente logró supuestamente demuestras físicas de su existencia, como un cráneo. Además, se sabe que los jaguares negros de garganta blanca han matado al menos a una niña de 9 años y a 2 personas que estaban nadando. El jaguar negro de garganta blanca es un críptido injustamente poco conocido, pero es sin duda uno de los más plausibles que he visto, ya que hay varios avistamientos de indígenas. Datos que los diferencian de jaguares melanísticos como su tamaño superior, su garganta blanca. El hecho de que cacen en parejas y no en solitario como jaguares normales y que su pelaje carece de rosetas visibles de jaguares melanísticos e incluso pruebas físicas de su existencia. El jaguar negro de garganta blanca va en la categoría de existe o existió, por todo lo que he dicho anteriormente. Ahora vamos con uno de los casos más extraños de la criptozoología, las arañas antárticas gigantes. Esta imagen de una supuesta araña antártica gigante fue tomada desde Google Earth en la Antártida y fue subida a un hilo de 4chan, afirmando que la criatura borrosa de la foto es muy similar a una araña gigante. Uno de los usuarios afirmó que su padre estuvo destinado a la estación McMurdo de la Antártida y que tuvo varios encuentros con esas arañas. Según el hilo de 4chan, estas arañas gigantes habitan en la Antártida y el gobierno estadounidense, chino y chileno experimentan con ellas. Supuestamente, esas arañas fueron despertadas y descongeladas por actividad humana, pero otras explicaciones que se dieron fue que esas arañas gigantes antárticas fueron creadas por el gobierno. Según el hilo, los humanos provenientes de operaciones de de personas en China y Estados Unidos terminan en la Antártida, donde son usados como alimento para esas arañas gigantes antárticas, las cuales están confinadas en un gran edificio. Dejando de lado todas esas explicaciones que más que hipótesis parecen teorías conspiranoicas, es imposible que un arácnido viva en la Antártida y es imposible que una araña alcance el tamaño de esa criatura de la foto. Por lo que lo más probable es que sea un crustáceo acuático o semiacuático que tenga una forma parecida a la de una araña, pero, la teoría más plausible es que la criatura de la foto en realidad sean varios animales juntos como pingüinos o focas. Con sombras y errores de imagen que hagan que parezcan un animal desconocido, esto sería producto de la pareidolia, donde el cerebro ve una criatura donde no lo hay, y una vez que escuches la palabra araña, no podrás dejar de ver a la araña. Las explicaciones de 4chan, como dije anteriormente, son más teorías conspiranoicas o una creepypasta que hipótesis de lo que podría ser esa criatura, por clásicos como, mi padre estuvo ahí y las vio, personas usadas como alimento. El gobierno las esconde y experimenta con ellas y edificios secretos en la Antártida con criaturas desconocidas. Repito que la cosa de la imagen sería en realidad varios animales juntos, sombras y errores de la imagen sumados a la pareidolia humana, porque una araña gigante no podría ser por obvias y dichas razones. Un crustáceo gigante es muy improbable porque los crustáceos comparables habitan en el fondo del océano, y que sean creadas por el gobierno es fuerte, pero no hay respaldo real. Para que sean en realidad una araña o crustáceo gigante deberían de haber más fotos, testimonios o datos del gobierno filtrados, pero no hay nada, solo pareidolia con errores de la fotografía. La araña gigante antártica va en la categoría de invento, pero ojo, no creo que la imagen haya sido modificada o que sea falsa, sino que creo que la supuesta araña gigante antártica es un invento de la pareidolia humana. Pero la imagen en sí no creo que sea falsa. Ahora, vamos con un críptido de lo más curioso, el payaso de Sandown. El payaso de Sandown fue una criatura vista por 2 niños que estaban de vacaciones en el lago común, Sandown, isla de Victoria, Reino Unido en 1973. Tras escuchar un sonido como de ambulancia, los niños cruzaron un arroyo y se encontraron con la criatura, la cual fue descrita como una mezcla entre payaso, robot y extraterrestre.
Era un ser tímido y amigable, el cual afirmó que le tenía miedo a los humanos, y les habló amigablemente a los niños por media hora hasta que se fueron con sus padres, y la criatura no fue vista nunca más ni por los niños ni por otra persona. Según los niños, el payaso de Sandown tenía 2 brazos, 2 piernas y una cabeza, pero tenía rasgos anómalos, como una piel muy blanca, según los niños como del color del papel, 3 dedos en cada mano, un tamaño de más de 2 metros. Una cabeza con cara con 2 triángulos azules representando ojos, un rectángulo marrón que sirve como nariz y una boca con forma de óvalo con finos labios amarillos que no se movían ni para hablar ni para comer. Pero decía que recolectaba bayas silvestres, que comía adelantando la cabeza y moviéndolas de un lado a otro entre sus ojos y luego hacia su boca. Además, el payaso de Sandown, el cual se le presentó a los niños como Sam, de todos los colores, tenía un micrófono o sistema de megafonía, a través del cual hablaba inglés perfectamente. Y del cual se cree que venía el sonido de una sirena de ambulancia. Se dice el sonido del micrófono era extremadamente alto, tanto como para hacer que los niños se tuvieran que tapar los oídos a veces. Sam dijo que él vivía en una choza de 2 pisos en una zona boscosa cerca de un lago, cuyas paredes estaban empapeladas con patrones de esferas azul verdosas y cuyos pisos eran metálicos. La choza también contenía muebles de madera tosca, descritas como similares a una mesa y a un juego de sillas. Llevaba puesto un tipo de disfraz de payaso, con un sombrero amarillo puntiagudo, también llevaba guantes color azul oscuro, pero estaba descalzo. Los pantalones y las mangas del traje eran largas y con volantes. Cuando los niños le preguntaron si era humano, dijo que no, y cuando le preguntaron si era un fantasma, se dice que respondió bueno, no realmente, pero soy un poco raro. Todas las demás preguntas de qué era las respondió con un ya sabes. Las explicaciones que se le han dado al payaso de Sandown son que era un humano disfrazado y jugando con los niños, un fantasma, un robot, un extraterrestre probablemente disfrazado o un engaño de los niños. Pero la descripción es muy detallada y ninguno se contradice entre el otro como para que haya sido un engaño de los niños, pero eso sí. La choza desapareció cuando se llevó a cabo una investigación para encontrar al cero a la choza, pero cabe aclarar que Sam dijo que le teme a los humanos, por lo que simplemente pudo haber evadido a los policías y mudarse a otro lugar. Tampoco se observó ninguna nave espacial ni un vehículo terrestre en el momento del incidente, y solo los niños hablaron con el ser. El relato del payaso de Sandown es muy enigmático y sorprendentemente detallada, pero dudo mucho que realmente Sam existiera, ya que su choza desapareció, solo los niños lo vieron y sus características son muy raras. Así que lo pondré en muy poco plausible, ya que también los niños insistieron hasta el fin de sus días que Sam era real y las descripciones son muy detalladas como para que los niños hayan inventado la historia. A continuación, veremos un críptido aterrador, las moscas negras de Dundas. A lo largo de la historia, en una isla que forma parte de un archipiélago en Canadá, llamada Isla Dundas, marineros, cazadores y locales hablan de una especie de mosca completamente negra que puede llegar a los 10 centímetros y son extremadamente agresivas, sobre todo en verano. Las moscas negras de Dundas son una especie probablemente pariente de los tábanos que se alimentan de sangre, pero no simplemente chupan sangre como los murciélagos vampiros, sino que arrancan pedazos de carne de sus presas, las cuales suelen ser ganado. Es por esas moscas que los locales piensan que no hay mamíferos grandes en la isla Dundas. También se sabe que las moscas negras de Dundas usan cadáveres de animales putrefactos como criadero para sus larvas. Además hay relatos de pescadores que tuvieron que abandonar sus embarcaciones porque estaban siendo atacados por las moscas negras de Dundas. Es por ello que si se ve una carcasa de gusanos en islas cerca de Dundas, se tiene que quemar rápidamente, para evitar que estas moscas se expandan, ya que son endémicas de la isla Dundas. El caso es que unas moscas negras chupa sangre tremendamente agresivas en el norte de Norteamérica no es tan alocado como parece, ya que en los meses de verano de Alaska y Canadá, los mosquitos árticos aprovechan el corto tiempo de calor para emerger del agua y completar su ciclo rápidamente, creando auténticas nubes vivientes de mosquitos atacando a todo ser vivo que se les atraviese.
También se sabe que la agresividad de estos mosquitos es muy notable, pues los locales cuentan: si corres, los mosquitos te perseguirán. Este comportamiento hace que las moscas negras de Dundas no sean una especie de insecto que desentone con otras especies de insectos. Además, cabe aclarar que los insectos tienen una enorme cantidad de especies, muchas de ellas desconocidas. Es por ello que casi no hay críptidos insectos, y cuando se nos presenta una evidencia de por mínima que sea de una nueva especie de insecto, debemos tenerla muy en cuenta. Las moscas negras de Dundas sin duda van en la categoría de plausible. Ahora vamos con uno de los críptidos más famosos del Amazonas, el mapinguari. Del mapinguari ya hablé en este video mío, pero, en resumen, el mapinguari es un mamífero bípedo, con un solo ojo, la boca en el vientre y un olor nauseabundo que sale de su boca. La cultura del Amazonas dice que el mapinguari era un chamán que buscaba la inmortalidad, y por eso fue convertido en el mapinguari, pero, el biólogo y ornitólogo David Oren explica que el mapinguari en realidad sería un perezoso terrestre. Posiblemente un megatherium con mimetismo que podría confundir a sus depredadores, en este caso los confundidos serían los indígenas. David Oren explica que la supuesta boca en el vientre es en realidad una raya blanca en el vientre que vista desde lejos o con poca visibilidad sería una boca que hasta parece tener encías. El supuesto ojo en realidad sería la nariz del perezoso desde ángulos engañosos y con poca visibilidad, y el olor podrían ser glándulas de olor. También cabe aclarar que el 60% del Amazonas está inexplorado por la ciencia, abriendo la posibilidad de que una población de perezosos terrestres siga viviendo, pero siendo muy evasivos con los humanos. Mapinguari va en la categoría de plausible, acompañando a las moscas negras de Dundas. Sigamos con la Jiva fofi, uno de los críptidos más conocidos y con más avistamientos del Congo. Jiva fofi, también conocidas como las arañas gigantes congoleñas, aunque son más parecidas a tarántulas gigantes, son arácnidos los cuales cuentan con mucha información detallada, como que cuentan con una envergadura de patas de hasta 1,5 metros a 2,4 metros, son extremadamente venenosas, con un veneno capaz de matar a un hombre adulto en pocas horas, son capaces de hacer telarañas gigantes. Sus huevos con color blanquecino con el tamaño de un cacahuete y las crías son color amarillo brillante con el abdomen púrpura, mientras que los adultos son de color café, y suelen alimentarse de monos y pequeños antílopes. Pero se sabe que también han cazado indígenas. Con este críptido se cuenta con varios testimonios y videos, como un video que fue subido en el 2013 de una cámara de seguridad en Mozambique, la cual captó a una criatura similar a una araña y con movimientos de araña en el fondo, al lado de un lago. Uno de los reportes más famosos ocurrió en 1938 en la República Democrática del Congo, cuando el matrimonio Reginald y Marguerite Lloyd se encontraban manejando en una jungla del Congo. Cuando vieron a una criatura pasando por el camino enfrente de ellos, al principio pensaron que era un perro o un mono, pero se dieron cuenta que era una tarántula gigante. Margarita insistió en regresar a su casa, pero Reginald agarró su cámara para intentar fotografiar al animal, pero era muy tarde, la enorme tarántula había cruzado el camino y se perdió entre la maleza. La pareja se hizo famosa por su encuentro, contado posteriormente por su hija. Las Jiva fofi también han sido reportadas por indígenas o europeos en países como Uganda, Camerún y Mozambique, pero los indígenas cuentan que las Jiva fofi antes eran muy abundantes. Pero por problemas como la tala de árboles y posiblemente cambio climático han hecho que cada vez sean más raras, siendo una posible especie en peligro de extinción. Los escépticos dicen que una tarántula mayor a la tarántula Goliath es imposible, por limitaciones biológicas como la limitación del oxígeno, el peso de su exoesqueleto y su diferencia abismal de tamaño con el récord actual, la tarántula Goliath. Pero, si un artrópodo no puede ser tan grande, entonces ¿qué son el cangrejo de los cocoteros y la araña cangrejo japonesa? También, pero hay hechos que respaldan la existencia de la Jiva fofi, como que el aparato respiratorio de las tarántulas es muy bueno y diferente al de las arañas, ya que a diferencia de las arañas, las cuales solo tienen 2 pulmones de libro, las tarántulas tienen 4 pulmones de libro, por ello pueden crecer más que una araña común. Además, si el sistema de respiración de los arácnidos es tan, como dicen,
Como una tarántula puede aguantar más de 30 minutos bajo el agua y el ser humano no aguanta más de 100 segundos. Además, el Congo tiene un nivel de oxígeno más alto que la mayoría de las áreas del mundo. Entonces, si una araña tiene más pulmones para soportar su tamaño corporal y un oxígeno más rico y no se mueve mucho, entonces quizás sea posible que la Jiva Fofi exista. También nos dicen que los niveles de oxígeno dificultan el crecimiento, así como otros factores, pero muchos animales crecen en todas las formas y tamaños independientemente del nivel de oxígeno. Son los pulmones los que importan. Asumir que una araña muy grande no podría haber desarrollado pulmones especiales es un poco ingenuo. También, es posible que los tamaños de la Jiva Fofi hayan sido exagerados por el miedo o por estrés extremo en la selva, por lo que es posible que no sean tan grandes como dicen, pero sí pueden ser muy grandes por todo lo que he dicho. Más o menos un poco más grandes que un cangrejo de los cocoteros y más pequeña que la araña cangrejo japonesa. También los indígenas dicen que el número de las Jiva Fofi está disminuyendo por la tala de árboles, pero también es posible que a medida que pasa el tiempo simplemente estén muriendo por la falta de oxígeno. Pero de alguna forma logran sobrevivir, pero no por mucho tiempo. También hay que tener en cuenta que se cuentan con muchos testimonios e incluso videos, y también hay muchos informes de la Jiva Fofi que no se han publicado, así que pondré a la Jiva Fofi en la categoría de 50-50. Ya que es muy debatible su existencia. Bien, creo que hasta acá dejaré el video, ya que se me hizo muy largo, así que esta será la parte 1. Prometo que en las siguientes partes daré la información de los críptidos lo más resumido posible, ya que el video quedó muy largo por la información y solo vimos 8 críptidos, así podremos ver más críptidos por video. Espero que se hayan entretenido viendo este video, y ahora sí, nos vemos en otro video.